Uno de los problemas que podemos tener cuando estamos escuchando y ahora estamos tratando de ver cómo el sonido se mueve a lo largo del espacio y va a llegar a nosotros con la posibilidad de que tengamos un rebote en alguna pared o algo, es lo que se llama el famoso efecto eco. ¿Qué es lo que es el eco? ¿O cuál es la limitante que hace que nosotros podamos o no podamos percibir el eco? El problema que nosotros tenemos es que si yo ahora, por ejemplo, golpeo dos veces con la mano, ustedes escucharon dos golpes. ¿Por qué? Porque los golpes estaban suficientemente separados. Si yo ahora voy acortando el tiempo entre medio, cada vez voy acercando cada vez más los distintos golpes, va a llegar a una situación en que los golpes son tan poco distantes en que el oído no alcanza a separarlos. Y para él es sencillamente un solo golpe. El tiempo crítico bajo el cual yo alcanzo a percibir la diferencia es de 0,07 segundos. Llamemos esto el tiempo del eco. Si la diferencia entre mis dos palmadas fuera inferior a esto, que es menor que un décimo de segundo, en ese minuto ya el oído cerebro de ustedes no es capaz de distinguir los dos y lo va a interpretar como un solo golpe. Si el tema es superior, estamos hablando de fracciones de segundo o segundos enteros, entonces yo tengo dos ruidos que estoy percibiendo. Ahora, en el minuto que yo tengo aquí una persona, tengo acá otra persona, y el sonido viene en forma directa a él, pero una cierta cantidad de sonido va a ir vía, por ejemplo, el techo de la sala, y si esta diferencia en que yo viajé hasta arriba y de para abajo, comparado con esto, llega con un desfase superior a esto, esta persona va a sentir eco. Va a escuchar dos veces lo que yo dije y va a concluir de que hay eco. Para ello, en consecuencia, lo que hay que conocer es que este es un L1, una instancia L1, esta es una instancia L2, esta es una instancia L0, y la clave va a ser de que la distancia L1 más L2 menos la distancia L0 me da la diferencia de camino. En cuánto esto fue más largo que esto. Si yo tengo un cierto camino y lo divido por la velocidad, en este caso del sonido, lo que yo voy a obtener es la cantidad de tiempo que hay de diferencia entre lo que llegó inicialmente, esta, comparado con este otro. Y esto, si esto es inferior a tau e, yo no escucho sonido, eco, pero si esto es superior a este tiempo de acá, yo tendría la condición para estar escuchando eco. Esta es básicamente la condición. Y se puede dar en muchas situaciones. Uno de los ejemplos que ustedes ahora van a entender capaz por qué ciertas cosas son de la forma que son, es que si ustedes tienen un teatro, por ejemplo, tienen acá el público sentado, tienen aquí a una persona que está cantando ópera, qué sé yo, cualquier cosa, y yo voy a tener, incluso ni me va a preocupar de la bóveda de esto, tengo acá sentado a un compadre escuchando, yo voy a tener dos formas que a él va a llegarle ruido. Por ejemplo, yo voy a suponer que ni siquiera tengo bóveda. En consecuencia, me tengo que preocupar solamente con lo que pasa con él cuando está cantando. Pero el problema es que en alguna parte el estrado tiene que terminar. Y eso significa que una cierta cantidad va a ir vía el fondo y va a llegar a mí igual. O sea, si él está muy lejos del fondo del estrado, yo tengo la posibilidad de que se produzca eco no solamente con la parte superior, con el techo, sino también con el fondo. Por algo es que ustedes observan que muchas veces los teatros tienen cortinas. Las cortinas son sistemas que están colgados, que cuando llega el sonido empuja la cortina y con eso va amortiguando, pierde energía. Parte de la energía del sonido se gasta en mover la cortina antes de poder ser reflejado. En consecuencia, las cortinas en general son pesadas, son material más o menos grueso, de modo de que la energía que yo requiero para moverla, para poder impulsarse el sonido en la otra dirección, requiera una gran cantidad de energía y al final lo poco que vuelva a salir salga muy disminuido, de modo que lo que aquí llega por efecto de lo que está atrás sea mismo. Lo otro es que yo puedo armar el techo de modo que yo no tenga, por ejemplo, este rebote acá, esta reflexión, perdón. En consecuencia, para poder tener esto, yo tendría que tener una superficie que es así, de modo que este ángulo sea igual a este ángulo de acá. Pero yo lo puedo cambiar, yo puedo rotar, por ejemplo, esta superficie y colocarla de esta forma. Con lo cual lo que yo voy a lograr es que casi todo el sonido va a volver otra vez a donde es.
lo puedo colocar de otra forma, lo puedo colocar, por ejemplo, de esta forma, de modo que al final el sonido se va a ir hacia allá. O sea, puedo jugar con los ángulos de modo de evitar de lo que él está hablando acá llegue a este auditor acá, en particular cuando este tiempo es mayor que el tiempo del eco. Si es que es menor, al revés, me conviene direccionarlo de modo de que si esto por ejemplo fuera bajo, me conviene direccionarlo de modo de que al final con poco micrófono, con poca amplificación, yo igual estoy percibiendo acá suficiente volumen. O sea, el tema del eco me significa una restricción que yo tengo que acústicamente, ya sea con cortinas y otros elementos que absorben, o con los ángulos que estoy reflejando, tratar de evitar de que este ruido llegue. Y en aquellas situaciones, por ejemplo, en los lados del teatro, que a mí me conviene porque ahí no tengo la situación de eco, lo voy a hacer al revés. Voy a ver de que realmente le llegue el sonido a la persona. Por eso en la Edad Media crearon algunas salas que tienen una acústica extraordinaria. Y ustedes, adelante, sin micrófono ni nada, que no existía en esa época, pueden escuchar en el público muy claramente lo que la persona adelante está diciendo. Otras obras modernas de hoy están más bien concebidas en ser bellas y al final son una catástrofe acústica. Por ejemplo, la ópera de Sydney, una de las obras arquitectónicas muy bellas, que después, en largos trabajos, han estado corrigiendo para crear realmente una acústica buena. Pero inicialmente fue un fracaso absoluto en lo que es la acústica. Eso concluye un poco lo que era nuestro paseo por el eco y las limitantes en lo que significa reflexión en la superficie.